El placer de tener hoy en nuestro piso a Mercedes Schiaga. Gracias, Mercedes, por estar aquí. Hola, Luciana, gracias a vos por la invitación. Leonardo da Vinci, esa figura misteriosa, brillante, intelectualmente, bueno, un visionario y además un artista refinadísimo. ¿Cómo fue posible que surgiera esta figura en la historia de la humanidad? Es interesante porque justo lo que decías vos hoy, exactamente hoy, 2 de mayo, son los 500 años de la muerte, en esto que se conoce como el Año Da Vinci, que realmente recién empiezan los festejos, ¿no? Porque, digo, los grandes festejos se vienen en el Louvre Sí. recién a partir de octubre y en el Met de Nueva York, y va a haber cosas muy importantes, aunque hoy es la efeméride específicamente. Pero hay una frase que dice Héctor Pavón, mi colega y el coautor con quien escribimos, que es que Leonardo se encontraba en el momento exacto, en el lugar justo, ¿no? Digo, porque es un típico hijo del Renacimiento, una típica figura del Renacimiento, donde manejaba múltiples disciplinas, no solo el arte, sino la ciencia, la matemática, la biología, más con la curiosidad que tenía Leonardo da Vinci. Pero en el caso de él incluso fue como su genialidad, que es difícil hablar en esos términos, tan superior que opacó a contemporáneos de él como eran Miguel Ángel, Claro. Botticelli, Rafael. Digo, realmente es una época donde la mayoría de los que se destacan es realmente con una excepcionalidad en su manera de trabajar. Sí, sí, sí. Pero bueno, Leonardo creo que logró aunar más disciplinas que todos estos genios que estamos nombrando también, porque así fue su formación. Ahora, Mercedes, me decías que es una típica figura de ese tiempo. ¿Por qué es típica, digamos, no? Bueno, el Renacimiento en el año 1500 en Florencia se convierte prácticamente el centro del mundo, estalla el arte, la cultura, el hombre se convierte en el centro, digo, se vuelve la historia en este momento se vuelca específicamente hacia el hombre, y entonces una cosa que se explica con claridad en la obra de Leonardo es que para pintar al hombre bien, para pintarlo correctamente, esto que él hacía, que se pasaba hasta años, ¿no? Delineando sus propios Sí. cuadros, era... ¿Años? y- ¿Cuántos años, por ejemplo? Bueno, él la Gioconda nunca le entregó. Es un encargo que le hacen y que lo tiene durante 16 años junto a él, Claro. porque no... Y además esto que se dice de Leonardo que es importante, que es que él no solo trataba de reflejar a la persona retratada, sino también el alma. Dice, la parte psicológica era como una de las grandes búsquedas de Leonardo. Que tal vez eso es lo que lo diferencia de los otros, pero definitivamente su obsesión por entender y por comprender el mundo estaba principalmente ligada al ser humano, y por eso él hace disecciones de cadáveres y estudia las musculaturas y Sí, es estudia... casi un naturalista de una manera, ¿no? Es Sí, un sí. absoluto amante de la naturaleza. Algunas personas hoy, que este es el link un poco que hacemos en el libro con Héctor Pavón, tratamos de ver dónde Leonardo sigue reverberando en el presente, Sí, sí. en qué disciplinas, y esta pasión que él tenía por la naturaleza y esta anécdota romántica que cuenta Giorgio Vasari de que él iba al mercado y pagaba para liberar las aves y verlas volar, solamente por verlas libres, y porque él buscaba emular también el vuelo del ser Claro, humano, claro. tiene que ver, digamos, con una inquietud permanente que él tenía de múltiples disciplinas, me parece. Mercedes, la idea del mecenazgo, es decir, cómo los artistas, estos artistas, podían vivir y producir estas obras que les llevaban tanto tiempo, ¿es también clave para dar origen a estos genios? Sí, sin dudas. Mirá, ¿Cómo es esa institución del mecenazgo en la Florencia del siglo XV bueno, y XVI? por supuesto que Leonardo, si bien por lo que se conoce de las investigaciones no era muy cuidadoso con su plata, digamos, una de las personas entrevistadas para el libro es José Emilio Uruguay, nos contaba que él, bueno, la verdad que no era demasiado bueno con sus finanzas personales, por decirlo de alguna manera en términos actuales, pero sí era clave tener un mecenas para poder realizar las obras, como fue en Francia, como fue en los diferentes lugares que él fue pasando. Y sin embargo, una de las anécdotas más así conocidas ligadas a Leonardo es cuando él se presenta al duque Ludovica Sforza con una suerte de currículum vitae, diríamos Sí, hoy, sí. ¿no? Para decirle cuáles eran sus habilidades, donde hay más de 10 ítems, donde él le dice sus habilidades y solo 2 dice que sabe pintar y esculpir. Ajá. Y el resto él cuenta de sus inventos de ingeniería, sus inventos militares, sus máquinas que fabricaba permanentemente, que muchas, por supuesto, nunca se llegaron a concretar, pero sí sirvieron de prototipo para
inventos posteriores, pero digamos, esto es lo que hace que podamos relacionar a Leonardo permanentemente. Además, esto que decís de los mecenas, que por supuesto necesitaba mecenas para poder llevar a cabo sus inventos. Y hay una, siempre se analiza estructuralmente la institución del mecenazgo como una institución que de alguna manera a los artistas le permite independizarse de la dimensión sacra, del encargo de la Iglesia, que los obligaba a representar cierto tipo de universos y de mundos en ese punto religiosos, y el mecenazgo, que es civil de alguna manera, es una sociedad más libre en la demanda que le plantea. Porque Leonardo, digamos, en esta complejidad que tiene como figura creativa, inventor y artista, pintó no necesariamente las figuras religiosas, que también las ha pintado, ¿no? Bueno, también las ha pintado. Claro, en realidad yo creo que... La Última Cena, digo... Bueno, La Última Cena, el San Jerónimo, ha pintado a Madonna. Pero la Gioconda no va por el mismo ángulo, ¿no? No, la Gioconda no, pero... Sin embargo, yo no creo que sea así. Él tiene varios de sus escritos diciendo, y eso lo pensamos también en el libro, cuál era su vínculo con la religión. Sí. Él, por supuesto, era una persona un tanto escéptica, pero sin embargo, por supuesto, cuando uno responde a un mecenas tiene que pintar, y él pinta La Última Cena, que efectivamente es, digamos, un mural gigante que queda en Santa María de la Gracia en Milán, y que marca uno de los grandes errores en la historia de Da Vinci, que eso es un aspecto que también está interesante destacar. A 500 años no lo seguimos viendo permanentemente como un genio y es difícil como bajarlo a la realidad. La Última Cena él la pinta y a los poquísimos años se empieza a venir abajo y se empieza a caer y a descascarar. Se empieza a descascarar y realmente tienen que estar permanentemente cuidándola porque fue un error en la mezcla de materiales que él eligió y él se equivocó. Ahí él se equivocó en varias cosas también. Pero digo, para transformarlo un poquito más en lo humano. Pero ese era un encargo de la Iglesia. ¿O de un mecenas? No, ese era un encargo específicamente. La Gioconda sí es un encargo de un mecenas. ¿Cómo es esa historia? La Gioconda lo que tiene de atractivo, nosotros en el libro jugamos un poco con esta idea de como si fuera la gran influencer, ¿no? De todos los tiempos. Usamos este término actual porque es una pintura, no creo que haya una pintura más conocida en la historia, absolutamente, digo, en Oriente y en Occidente. No tiene valor monetario porque si lo tiene sería realmente incalculable. Sabemos que millones de personas van año a año al Louvre a verla, está blindada alrededor de ella. Duchamp la intervino, Andy Warhol. Bueno, ¿representa algún tipo de avance en términos de la representación de una figura humana para la historia del arte? ¿Cuál es el carácter original y único de la Gioconda? Mira, te termino de decir lo anterior, que es que ella es un encargo que le hace a Leonardo, el marido de Lisa del Giocondo, se llamaba él, Francesco del Giocondo, para que pinte a su esposa y ahí empiezan las elucubraciones alrededor de si Leonardo se enamoró o no de ella, pero cosas que no están de ninguna manera confirmadas, o si esa figura en verdad la identidad es uno de sus discípulos de quien él estaría enamorado. Digo, hay mucha especulación alrededor de Leonardo justamente porque no hay nada escrito de su vida personal, los múltiples cuadernos que él deja no dejan nada de su vida. Pero me parece que lo que han dicho los principales expertos sobre el tema es, él de verdad está 16 años dándole los últimos retoques a una figura donde logra la técnica del esfumato, que es para los historiadores de arte es una técnica que logra dar pinceladas de a poquito que van haciendo como oscuros y sombras. y lo que logra realmente es esto que te decía al principio de que pareciera que la figura se está por mover, que no quiere reflejar un retrato, quiere reflejar el alma y la personalidad y la psicología de ese personaje. Mercedes, te voy a interrumpir porque tenemos un contacto con Venezuela. Está hablando el líder opositor Leopoldo López. El Tribunal Superior de Venezuela ha ordenado su detención. Lo escuchamos. Y créanme algo, la fisura que se abrió el día 30 de abril es una fisura que se va a convertir en una grieta y esa grieta va a terminar rompiendo el dique. Yo no tengo ninguna duda. ¿Quién hoy duda que en la Fuerza Armada hay mujeres y hombres que están comprometidos con la libertad? Nadie lo puede